Bien, vamos a hablar ahora de la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal, las primeras herramientas para el presidente de la Nación, Javier Milei, lo que se entiende como un primer triunfo a nivel legislativo del presidente de la Nación. Esta es la primera ley que tiene en 6 meses. Ahora sí, claro, es el tiempo de esperar resultados. Hoy estuvo hablando el presidente de la Nación, Javier Milei, después de la aprobación que se dio ayer en el Congreso de la Nación, y me parecía importante destacar algunas cuestiones que vamos a ir compartiendo con nuestro próximo invitado, que tienen que ver sobre todo con que para el presidente de la Nación estamos sobrados de reservas, o hay reservas de sobra, no quiero faltar a la verdad de su declaración. Dijo que ya pasó la etapa del déficit cero, dijo ahora vamos a la emisión cero, se viene en la etapa del cambio de régimen monetario. Está Antonio Aracre en línea, economista. ¿Cómo le va, Aracre, aquí en Uriam? ¿Cómo estás, Nuria? Bien, muy Mucho gusto en bien. saludarte. Igualmente. Bueno, a ver, en principio, ahora ya está, ¿no? La base está, como decía, no me acuerdo si era el Bambino, ¿era? O Mostaza Creo que Merlo, o sí. algún director técnico. La base ya está. ¿Qué pasa después de acá en más? Se supone que tenemos que esperar resultados más cerca que lejos. El presidente de la Nación habló de reservas sobradas. No sé si coincide o no. Entiendo que son todavía en términos negativos. ¿Cómo lo ve? Mira, vamos por parte. Por un lado tenés la ley bases, que tiene un articulado muy ramificado, pero si lo quisiéramos resumir para los televidentes, podríamos decir que lo que más aporta, en principio, es una gran desregulación en materia de burocracia estatal, que le va a permitir, junto con las facultades que le han sido delegadas de manera extraordinaria al presidente, llevar a cabo una reforma del Estado más profunda de la que pudo hacer en los primeros 6 meses, de la mano con un flamante ministro que todos creemos que se anunciará la semana que viene definitivamente el nombre y demás, que va a ser Federico Sturzenegger. Sí. Entonces eso, diría, es la primera parte de la cuestión. La segunda parte de la ley bases, que creo que es muy importante para el proceso de reactivación y para permitir que las pymes eh, puedan tomar empleados y puedan reactivar el mercado laboral, es esta reforma de la ley de trabajo, que no es la que se pretendía inicialmente, pero que le aporta una flexibilidad, quita una serie de multas, sobre todo para las empresas chicas, permite la posibilidad de incorporar gente que por ahí no te van a cobrar las multas si no cumpliste con los aportes oportunamente. Eso le permite a mucha gente blanquear una serie de situaciones. Sí. Y por último, pero no menos importante, en la ley bases tenés el RIGI, que es este régimen extraordinario, tan cuestionado por algunos sectores porque les parece que es demasiado blando desde el punto de vista impositivo o desde el punto de vista de las divisas, para atraer grandes inversiones, sobre todo en materia de hidrocarburos, gas, minería y litio. Eso te diría que es un comienzo de una nueva etapa que le puede aportar al país. Por un lado, grandes inversiones, flexibilidad, la posibilidad de que esas inversiones reactiven el proceso económico, sobre todo en los sectores que te comenté, y que también las pequeñas y medianas industrias acompañen ese proceso, vayan acompasando ese crecimiento económico y lo hagan con una flexibilidad y sin tanto miedo a la incorporación de empleados. Y después la segunda cosa muy importante es la aprobación del paquete fiscal, que en términos más concretos lo que permite es recaudar mucho más en materia de impuesto a las ganancias, que también fue muy cuestionado porque la gente dice, bueno, pero $1,5 millones de pesos netos no es un sueldo tan alto como para que un empleado tenga que pagar ganancias. Y bueno, cuando vos lo comparás con el sueldo promedio de la Argentina o con el sueldo mínimo, la verdad que no es tan alto, pero tampoco es tan bajo, y como las escalas van siendo progresivas, al principio será un aporte chico, y a medida que vaya creciendo ese ingreso se va haciendo un aporte más grande.
Y esto le va a venir muy bien a las provincias, sobre todo que estaban muy, muy necesitadas de recursos. Y la segunda parte que encaja mucho con este blanqueo que se anuncia también a partir de este paquete fiscal, un blanqueo muy amplio que permite, por ejemplo, a todos las personas de clase media, media alta que quieran, que tengan $100.000 en una caja fuerte o debajo del colchón, poder introducirlos en el mercado, comprarse algo, ponerlos a trabajar en el banco sin tener que dar ninguna explicación, sin tener que pagar ningún costo, pero incluso a los que tienen más, poder traer ese dinero o incluso dejarlo afuera, pero que empiece a pagar los impuestos que tiene que pagar, pagando una penalidad reducida. Entonces esto encaja bastante con el RIGI, encaja bastante con la necesidad de fondos y de recaudación que tiene el Estado y genera incentivos porque hoy teníamos un impuesto a los bienes personales que era, te diría, bastante confiscatorio porque a la larga, después de 10 años, veías reducido tu capital, tu patrimonio de manera significativa. Por ende, tiene herramientas hoy para avanzar en una segunda etapa que el propio presidente ha calificado como el final del déficit cero para pasar a la emisión cero y a un cambio de signo monetario. De todos modos, vuelvo sobre una parte de la pregunta del inicio. Hoy, ¿cómo tenemos las reservas? Y respecto al panorama de las reservas del Central, el presidente creo que mencionó agosto, no con mucha firmeza, pero como un mes posible para lo que podría llegar a ser la apertura del cepo. ¿Cómo lo ves respecto de las reservas que hoy hay en el Central? Y que entiendo que previo a eso tiene que haber una unificación del tipo de cambio, que todavía está lejos, se supone. Bueno, eso tendría que ser una cosa con la otra, ¿no? Si el mercado interpreta lo que está pasando de manera positiva y genera una confianza, es posible que los dólares financieros se descompriman un poco y se estabilicen alrededor del, no sé, 1.250 pesos. Y si vos a eso lo pensás como que además prometieron bajar el impuesto país, entonces eso hace que el dólar que tienen que pagar los importadores se abarata, hay como una cierta convergencia ahí. Yo creo que la única manera que tenemos de salir del cepo sin mayores riesgos es con un acuerdo no compulsivo, sino voluntario con los bancos, de manera tal de que esta enorme cantidad de pases que pasaron algunos del Banco Central al Tesoro, pero que siguen venciendo todos los días y que tienen una opción por la cual, frente a cualquier circunstancia, el banco puede ir al día siguiente y pedirle al Banco Central o al Tesoro que le dé todos esos pesos que tienen ahí a la cotización del bono del día anterior, lo cual te presupone como una cierta bomba de tiempo en un punto. Bueno, si acuerdan con los bancos un reperfilamiento voluntario de esos vencimientos, se mitiga muchísimo ese riesgo de que no escale una corrida cambiaria porque automáticamente toda esa masa de dinero vaya a comprar dólares o parte de ella. Si eso se hace, veo como mucho más factible la posibilidad en agosto, sobre todo además si eso encaja con algún tipo de préstamo o de dinero fresco que entre del Fondo Monetario o del Banco Mundial, más un reperfinamiento de las ex-LELIQs, creo que sí se podría hacer. No porque las reservas hoy sean fantásticas, porque en términos netos están más o menos en cero, pero sí porque se podrían dar estas otras circunstancias que yo te estoy comentando. Ahora, Aracres, hay que evaluar esta primera parte del gobierno. Más allá de las coincidencias o no ideológicas con la gestión de Milei, por un lado, la situación social, que es muy, muy compleja y algunos la están sufriendo muchos más que otros. Hoy el presidente dijo también, entre otras cosas, que no se puede asegurar el bono para los jubilados hasta tanto la situación fiscal de cada mes permita poder anunciarlo, y por eso todavía los jubilados no saben si este mes, por ejemplo, van a cobrar con bono o sin bono. ¿Cómo evalúa la situación macro de estos primeros 6 meses de gobierno, ahora ya con ley bases, ¿no? Que yo decía, también me parece que la paciencia social y el apoyo que hoy lo tiene el presidente de la Nación
o por lo menos eso es lo que muestran la mayor parte de los estudios de opinión. Es distinto ya ahora sabiendo, bueno, no está más el discurso ese de no me dan las herramientas, ¿no? Ahora las tiene. Obviamente el resultado es a largo plazo, pero digo, ¿cómo lo evalúa y en función de cómo se puede vivir el segundo semestre? Bueno, el primer semestre fue, te diría, el más duro, el más complicado, porque frente a un paciente, la Argentina, en un estado de gravedad muy serio, hubo que plantear un ajuste para evitar lo que podía haber sido un estallido hiperinflacionario. Es decir, cuando vos mirás lo que se emitió de dinero en la Argentina en el segundo semestre del 2023, esa cantidad de dinero solo es comparable e incluso fue un poco más a la que se emitió en el 2020 con la pandemia. En el 2020 con la pandemia había muy poca velocidad de circulación porque estábamos todos encerrados y no teníamos en qué gastar ni a dónde ir. En el 2023 eso recalentó la economía, generó una falsa sensación de bienestar o de crecimiento o de consumo, pero que si no se corregía urgentemente pasábamos a una hiperinflación con alto grado de certidumbre. Entonces, ¿cómo se empezó a hacer eso? Bueno, bajando dramáticamente las tasas de interés, digamos, secando la plaza de pesos, generando una devaluación muy profunda y claro, con una recesión que es la que todavía estamos viendo y la que vos mencionás que ha golpeado tanto la clase media y la clase baja y que ha aumentado la pobreza e incluso algunos puntos de desempleo. ¿Qué es lo que estamos observando en abril y mayo, sobre todo en mayo, y todavía no tenemos cifras de junio? Estamos observando que la caída cesó y que algunos sectores puntualmente empiezan a tener una leve recuperación. Ayer conocimos los índices de la construcción que muestran, por ejemplo, en el despacho de cementos un 10% de incremento en mayo. El índice Construya en mayo también generó un incremento del 3%. Todavía son cifras que son reducidas. En el informe de Nielsen de venta de supermercados en el mes de mayo dio una mejora de 3% en las ventas respecto siempre al mes anterior. Cuando lo comparas interanual, las cifras siguen siendo muy negativas. Pero para analizar la tendencia hacia adelante tenés que mirar la comparación contra el mes anterior. ¿De dónde venís? Y contra el mes anterior estamos un poquitito mejor, o por lo menos podemos asegurar que la caída ha terminado. Si esa caída se estanca en una U y todavía no vemos la subida de la U, o empieza la barranca hacia arriba de la B, es todavía lo que estamos cuestionando. Bueno, la B parece que se sacó de plano, ¿no? El tema de la B. Sí, algunos hablan de una L, otros de la U, y así vamos recorriendo el abecedario. Y la L entero. sería algo muy pesimista. La L sería muy pesimista porque nos quedamos ahí estancados. Ahí abajo. Yo creo que justamente lo que pasó ayer, Nuria, esta aprobación del paquete fiscal y de la ley bases, es lo que va a energizar la economía en el segundo semestre. Y entonces vamos a empezar a ver esa recuperación a partir de junio, de julio, de agosto. Tenés que tener presente que hay algo que sí es objetivo, que vimos en el primer semestre, te diría que es el éxito o el logro mayor del gobierno, que es el desplome inflacionario. Lo que pasa es que ese desplome inflacionario es sostenible en el tiempo. Digo, porque una cosa es el desplome inflacionario si secaste la plaza de pesos y si la gente está ahorcada, ¿no? No tiene de dónde rascar más la olla. Claro. Entonces ahí obviamente no hay consumo y eso hace caer la inflación. Pero en algún momento eso tiene que cesar. Lo que vimos en abril y mayo es que cuando vos comparás el salario o la variación de los salarios del trabajo privado registrado, no de los informales ni de los estatales, sino del trabajo privado registrado, en abril hubo y en mayo un aumento que en ambos casos duplicó lo que fue la inflación en esos mismos periodos. Entonces, ¿qué pasa? Como ahora la inflación está bajando y los sueldos están empezando a acomodarse muy gradualmente, no te estoy diciendo que compensen la caída de diciembre o de enero, sino que
van empezando a recibir alguna recomposición hacia atrás. Entonces la gente se encuentra que va al supermercado y como los precios no cambian, tiene un poco más de dinero para gastar. Claro. Eso va a ir reactivando gradualmente. Te doy un ejemplo. La inflación de alta frecuencia de alimentos y artículos de limpieza de las últimas 4 semanas de junio, a la mayoría de los consultores nos está dando entre 0,5 y 1% para todo el mes. Claro. ¿Qué significa eso? Como eso es lo que más pesa en el índice de inflación, eso significa que por más que los regulados hayan tenido un saque importante en junio, tal vez volvamos a tener una inflación muy parecida a la del mes pasado, cuando en realidad se esperaba un repunte inflacionario en junio de 2 o 3 puntos llegando a 6. Claro. Yo no lo veo así, te diría que por ahora soy uno de los únicos, pero yo lo veo alrededor del 4, por ahí 4,5, pero hay muchos colegas míos que lo ven 5,5, 6. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que alimentos, bebidas y artículos de limpieza se planchó totalmente en junio y eso va a tirar el índice muy para abajo. Y en julio, apuntando a la sostenibilidad que vos me preguntabas, lo que veo en julio es que están postergando nuevamente el tema de tarifas, con lo cual los regulados no van a golpear tanto el índice y no veo emisión, con lo cual yo creo que el índice de inflación va a seguir bajando. ¿Qué tiene eso? Por un lado, bueno, genera una sensación de estabilidad que alivia. Por otro lado, como no hay más cantidad de peso, porque ese es el juego, es un poco lo que vos señalabas hace un ratito, bueno, la recesión no termina de irse del todo y el arranque de la B o de la U o de lo que fuera cuesta un poco más. Claro. Y ahí es donde vamos a tener un poco más de paciencia. Creo que la construcción, por el tema de los créditos hipotecarios, va a empujar, el agro ya está empujando, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos y la minería también, y bueno, todo el resto de la actividad industrial va a demorar un poquito más. Bien, muy bien. Antonio Aracre, economista, gracias por este contacto con Canal E. Que tengas un buen día. Muchos saludos. Hacemos